Saludos, Diego, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchan? Sí, los escuchamos bien. Perfecto. Muy bien, vamos a ver, ya somos 19 personas conectadas. Voy a poner un mensajito aquí en el grupo para avisar que usted ya se conectó. Ok. Esperemos un momentito a que se conecten más personas y ya casi iniciamos. Dejo activado el audio. Perdón, el video. No, si usted quiere lo activa el video, o si quiere no. Ok. Bueno, usted nada más me avisa cuando iniciamos. Ya casi. Perfecto. Bueno, Jay, yo creo que ya podemos ir iniciando. Pues buenas tardes, compañeros. Hoy continuaremos con el tema de la acción civil dentro del proceso penal, un tópico que abordamos en la primera clase, donde estudiamos generalidades de este instituto. Pues nos comentaba el profesor Eli que para ampliar sobre el tema, el día de hoy nos acompaña el licenciado Diego González Chávez, abogado de la Oficina de Defensa Civil de la abogado de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas de Delito del Ministerio Público, a quien damos una muy cordial bienvenida y a quien también le agradecemos de antemano por ilustrarnos sobre esta materia. Pues bien, Diego, somos todo oídos. Puede empezar, le cedemos el uso de la palabra. Bien, bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Como ya se mencionó, mi nombre es Diego González Chávez. Soy abogado de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas del Ministerio Público y me toca representar a dicha oficina en el sector de San Ramón, San Ramón, Atenas y Grecia. Son el territorio que me toca a mí cubrir. Yo tengo de ser abogado de dicha oficina a partir del año 2007, fue que iniciamos labores en esta oficina. Mientras me voy presentando, voy a dejar la cámara. Ahorita por aquello la voy a desactivar, pero ahí me van a seguir escuchando. Muchas gracias por la invitación. A don Eli, muchas gracias también por hacerme formar parte, de poder venir a brindar un poco de conocimientos en cuanto al tema de la acción civil resarcitoria, ya que es un tema que hoy en día ha adquirido un valor esencial dentro de la tramitación de los procesos penales. Y lo interesante de ello es que, como vamos a ver, es una partecita del derecho civil que se está permitiendo y a darle la oportunidad a las víctimas de los delitos de poder iniciar procesos de esta naturaleza. Así que mucho gusto, espero ser bastante claro. Quedo a sus órdenes también, no solamente el día de hoy, de aquí en adelante, cuando gusten alguna consulta, con mucho gusto. Mi oficina está en la Fiscalía de San Ramón, que queda por las inmediaciones de la Universidad de San José. No soy de aquí de San Ramón, entonces eh, nada más lo dejo para conocimiento de todos. Bien, ahora sí voy a iniciar ya con el tema relacionado a la acción civil resarcitoria. Miren, como decía
desde el inicio, el tema de la acción civil resarcitoria es algo que ha tenido su posición positiva y ha tenido la posición de los que no comparten el dar la oportunidad a las víctimas de los delitos de poder llevar conjuntamente con el proceso penal la tramitación de una demanda civil prácticamente de, dentro del proceso penal como tal. La acción civil, como lo indiqué, materia civil que vamos a ver aquí, se rige y tiene que regirse por las normas del Código Procesal Penal, pero de igual manera, en ciertos momentos van a existir lagunas o van a existir vacíos en cuanto a la tramitación que le debemos dar a la demanda civil. Cuando les decía que existía una posición o que hay una corriente que menciona que, o que se contrapone a la posibilidad del ejercicio de la demanda civil en el proceso penal era porque anteriormente se decía que esto era algo que venía de cierta forma a atrasar el proceso penal por la celeridad que tiene hoy en día y por la premura o la disposición de ejercer el principio de la justicia pronta y cumplida. Pero posteriormente, y conforme ha avanzado la tramitación de estos procesos, también se ha logrado determinar y el legislador ha logrado determinar que ha existido una gran ventaja y es que no solamente resuelve una situación jurídica con relación al imputado, sino que de antemano ayuda a la víctima a que una situación o una de sus pretensiones con el proceso sea resuelto dentro del proceso penal. En términos muy sencillos, acción civil resarcitoria es la demanda para solicitar el cobro y el pago de daños y perjuicios. En este caso es pedir el pago de daños y perjuicios como consecuencia de un delito de naturaleza penal. Recuerden que las personas que solicitan el reconocimiento de este tipo de derecho lo pueden hacer en vía penal, en vía contenciosa, en vía civil. Esto es una oportunidad que se le está dando a las personas que se constituyen como víctimas de un proceso de carácter penal, ejercer dos trámites, uno penal y uno civil, y a su vez resolviéndose una situación jurídica para el imputado y para la víctima en dos aspectos, porque anteriormente, y esto como un poquito de historia, anteriormente las personas que eran víctimas de los delitos, una vez que podían demostrar que fueron víctimas y una vez que podían demostrar que tenían un perjuicio, estas personas tenían que, una vez con la sentencia en firme, acudir a la vía civil para poder hacer ejercicio de ese derecho y que se reconociera. Disculpen, ¿sí me están escuchando? Sí, 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 aún. señor, sí, señor. Ah, ok, perfecto. Sí, señor. Muchas gracias. Ok, como les decía, entonces anteriormente se hacía muy largo para las víctimas en este caso, porque tenían que pasar por todo el proceso penal, por todas las etapas del proceso penal, para posteriormente, una vez que tenían una sentencia en firme, poderse ir a la vía civil correspondiente a ejercer ese derecho y a poder hacer el cobro de los daños y los perjuicios. Cuando se presenta un escrito de acción civil, no necesariamente tenemos que entender que ya eso es una demanda. Es un escrito que lo que tiene es una pretensión para que el juez de la etapa intermedia, en el momento en que se lleva a cabo la audiencia preliminar, permita a la parte ofendida en constituirse en lo que vamos a llamar el actor civil y de igual manera permita que la persona imputada de ese proceso sea la persona que va a ser el demandado civil en este caso. La Disculpe, Sí. no entendí muy bien. De nuevo, ¿podría repetir esta última idea? O sea, ¿es un escrito, no es una demanda que se presenta cuándo? Ok, vamos a ver. Ustedes, bueno, como no sé en qué parte del estudio de derecho están, vamos a dividir el proceso penal en tres etapas, ¿verdad? La etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Evidentemente, cuando está en la etapa preparatoria, es cuando hay que presentar el escrito de acción civil resarcitoria. Hoy en día, para que tengan una idea, ahora, el punto de lo que usted me acaba de preguntar,
el punto de presentar el escrito no tenemos que entenderlo como que se está ya teniendo una demanda presentada a nivel formal, porque el momento oportuno, el momento procesal donde el juez va a dar el aval para decir, en calidad de víctima, lo vamos a tomar en cuenta dentro de este proceso como actor civil, eso va a ser en la etapa intermedia, que es en la etapa donde se lleva a cabo la audiencia preliminar. No sé si me explico ahí. Sí, sí, sí. Ok, ahora que usted me menciona ese tema de la presentación del escrito de acción civil resarcitoria, hay que entender algo. Hoy en día y hace pocas semanas, se hizo una interpretación por parte de la Sala Tercera, porque existía una discusión en cuanto a qué momento procesal es el momento límite para poder venir a presentar el escrito de demanda civil o el escrito de acción civil resarcitoria. Anteriormente existía una posición de parte de la sala que decía que la acción civil se podía presentar hasta el momento en que ingresa el expediente penal a la etapa intermedia, es decir, al juzgado penal. El límite para presentar la demanda civil iba a ser ese sello de recibido de ese expediente. Hace aproximadamente 3 semanas salió un voto nuevo de la Sala Tercera, un voto que hace una interpretación distinta y dice que ya no es ese el momento límite para presentar la acción civil. Les digo esto ¿por qué? Porque antes los defensores alegaban que la acción civil no podía tener fecha posterior a la acusación. Es decir, la acción civil para ser válida, para estar en tiempo, debía de presentarse antes de que se llevara a cabo el requerimiento fiscal o lo que conocemos como una acusación, es decir, ya la demanda penal formalmente planteada. Hoy en día, anteriormente la sala había dicho que no era el punto medular, o sea, que no era el momento límite para presentar el escrito. Se mantuvo y se ha mantenido por mucho tiempo la posición de que se decía de que la acción civil podía llevar fecha posterior a la presentación de la acusación. Como les digo, hace 3 semanas se cambió de criterio y hoy en día se volvió al criterio inicial diciendo de que no, que la acción civil, el tiempo límite para presentarse es o con la misma fecha de la acusación o con fecha anterior a la acusación. Pero si ya presentamos una acción civil con fecha posterior a la acusación, esto iba a ser una causal de extemporaneidad. Ahora bien, cuando hablamos de escrito de acción civil, recordemos que hay un principio que rige la acción civil resarcitoria y es el principio de accesoriedad. Al hablar de materia civil dentro del proceso penal, quiere decir que la acción civil siempre va a estar sujeta al camino que tenga el proceso penal. Escuchen o graben tal vez esto. Es distinto lo que se resuelve a nivel penal y distinto lo que se resuelve en materia civil, porque en materia penal la persecución es determinar si es autor de un delito y que se sancione de conformidad a ese delito. Bueno, ya eso es materia, ¿verdad?, que no me corresponde a mí. Pero en materia civil, lo que estamos yendo junto al proceso penal o de la mano con el proceso penal es que le estamos pidiendo a un juez que nos reconozca que hay un derecho que se nos lesionó y por lo tanto que se nos ocasionó un perjuicio y que se dé una resolución, en este caso una sentencia, que venga a tratar de o a determinar que a nosotros se nos tiene que reconocer un derecho, se nos tiene que reconocer un daño que se nos ocasionó a través de un delito. Entonces, cuando se presenta un escrito de acción civil, y esto lo pueden ver a partir del numeral 112 del Código Procesal Penal, se establecen los requisitos que debe llevar el escrito de acción civil resarcitoria. Es igual identificar a la parte que estás demandando, en este caso al imputado, identificar de igual manera quién es la persona que está gestionando el ejercicio de la acción civil. Es importante hacer mención a determinar el vínculo jurídico, es decir, por qué nosotros dentro del proceso penal y de conformidad con el proceso penal que se está llevando a cabo, porque es que nosotros vamos a solicitar, además de que se tramite a nivel penal, vamos a solicitar el reconocimiento de nuestros daños y de nuestros perjuicios ocasionados conforme a ese delito, por ejemplo.
hay que desarrollar hechos. Los hechos tienen la similitud a una acusación en el sentido de que no son hechos que lo que nos tenemos que ir a imputar a nivel penal. Lo que tenemos que ir es a formular hechos, igual con las mismas formalidades, claros, precisos, circunstanciados, hechos pero tendientes a demostrar que a través de ese hecho penal se nos ocasionó un evento que nos generó consecuencias a nivel moral, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel laboral, etc. Todo lo que ustedes consideren que son víctimas a raíz de ese evento penal. En la demanda civil hay una característica importante. La demanda civil no solamente se va a ir encaminada a que se sancione o a que se condene, esa es la palabra, a que se condene civilmente a la persona imputada. También nosotros, como actores civiles o como promotores de la acción civil resarcitoria, podemos entablar la demanda no solamente contra el imputado, el que comete el delito, sino también contra las personas que por disposiciones normativas, disposiciones de ley, por ejemplo, ley de tránsito, por causas de responsabilidad accesoria, tengan que ser incluidos en esa demanda. Y ese actor civil podrá tomar la determinación de dirigirse también contra eso. Un ejemplo muy claro, lo voy a poner así, el chofer de bus, ¿verdad? De un bus que es propiedad de una empresa que hace una explotación de un servicio y conduciendo ese autobús atropella a una persona y causa un homicidio culposo, por ejemplo. Entonces, nosotros en el momento de presentar la demanda civil, ya sea como familiares, ¿verdad? Porque también hay una categoría de los que podemos venir a entablar la demanda, herederos, los padres, los hermanos, la escala que existe, podemos venir a gestionar y vamos a demandar no solamente al conductor, como la persona que comete el hecho, ¿verdad? A nivel penal, pero a nivel civil nosotros tenemos la oportunidad o tenemos la opción de venir a entablar una demanda también dirigida contra el dueño de ese bien que está siendo explotado y que con la explotación de ese bien es que se está generando un perjuicio, no solamente a la persona que falleció, sino se está generando un perjuicio a nivel de familiares, hijos, padres, etc. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, estamos claros, me pueden ir interrumpiendo si gustan también para que quede más claro. Yo no sé si Ignacio, ¿no te llegó un correo donde te pasé una demanda civil? Sí, la demanda sí, de una acción civil resarcitoria. Ah, ok, perfecto, entonces ahí también les queda para que vayan, para que la puedan observar y que puedan ir observando los pasos o la forma en la que está constituida una demanda de acción civil resarcitoria. Que otra cosa, yo les estoy hablando como abogado de defensa civil, ¿verdad? Una oficina que es adscrita al Ministerio Público. Recordemos que existe a nivel de querellas, demandas civiles que son privadas, ¿verdad? Entonces también ya son demandas que tienen otro tipo de requisito en el sentido de la presentación y del plazo para establecer. Hay un punto muy importante que tienen que saber dentro de la tramitación de la acción civil resarcitoria. Hay un momento procesal, y esto lo determina el artículo 308 del Código Procesal Penal. Una vez que el fiscal ya tiene formalmente la acusación y ya tenemos también formalmente, como les decía antes, una acción civil con fecha anterior a la acusación, existe un plazo, que es de 5 días en este caso, donde se le debe de comunicar al actor civil la existencia ya formal de la acusación, porque el actor civil tiene que cumplir otro requisito que es venir y determinar ante el juez cuáles son no solamente las pretensiones, sino además cuáles los montos que está persiguiendo a través de la demanda civil. Entonces, hay un momento procesal donde el actor civil tendrá que decir, mire, señor juez y señor demandado civil, yo en relación al accidente de tránsito donde falleció mi hermano, por ejemplo, yo estoy cobrando un daño moral en razón de la muerte y como él era parte que aportaba a la casa, todo lo que ustedes quieran solicitar,
yo voy a solicitar un daño moral de 50 millones de colones. Hay una circunstancia, y ustedes lo conocen quizás ya en materia civil, la carga de la prueba siempre va a ir inmersa a la persona que solicita, en este caso al actor civil. Y es decir, que lo que pedimos tenemos que demostrar por qué estamos pidiendo y por qué estamos llegando hasta el extremo que estamos llegando. Porque esto tiene una consecuencia. Y a manera de ejemplo se los digo. Existen casos de casos. Hay personas que se quieren aprovechar de una determinada circunstancia para obtener una determinada suma de dinero, que también hay que tener cuidado en el momento que se plantea la demanda civil, porque aquí hay que tener mucho cuidado con los montos, porque no pueden existir lo que se llaman demandas temerarias, es decir, demandas que demuestran el interés económico más que el interés o la afectación a nivel moral por un determinado evento, sino más bien es aprovechar de la circunstancia que está pasando para poder venir a cobrar. Eso es algo que hay que tener mucho cuidado a la hora de plantearse. En el caso de nosotros, los abogados de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas, cuando nosotros hacemos una demanda, nosotros conversamos con las víctimas, conversamos con las personas que quieren ejercerla para explicarles y para no establecerles montos, porque eso es algo que se ha entrado en confusión. Nosotros no decimos montos, nosotros damos una asesoría, brindamos una asesoría que el Estado nos dispone para ello, pero de igual manera, dentro de la asesoría que nosotros brindamos y cuando vemos este tipo de actitudes o de intenciones, es cuando nosotros tenemos que venir y recomendar a la persona de los problemas o las circunstancias en las que posteriormente se podría haber envuelta de ser condenada en un proceso, porque en una sentencia podría darse la situación de que todos los extremos de la acción civil se pueden negar y al contrario, en lugar de salir beneficiado con una demanda que dice que se le deuda dinero, podría salir más bien con una sentencia que dice que en razón de que haber presentado una demanda de carácter temerario, salir condenado. Entonces, como dicen, al final de cuentas, en lugar de tener dinero, más bien salió teniendo que pagar, porque dentro de la condena vendrán las costas del proceso, porque evidentemente, y ustedes también lo deben de saber, un juicio, por ejemplo, conlleva un gasto de recursos económicos para el Estado inmenso, ¿verdad? Tomando en consideración todas las personas que participan en el juicio y todo lo que conlleva el tiempo. Hay juicios que duran un día, hay juicios que duran una semana, hay unos juicios que duran meses, etcétera, etcétera. Entonces es algo que el actor civil tiene que tener cuidado a la hora de solicitar. En materia civil no se pueden hacer cobros dobles. Por ejemplo, las personas incluso a veces en los accidentes de tránsito, cuando ya entramos en el delito de lesiones culposas, las personas quizás ya fueron indemnizadas porque estuvieron incapacitadas, porque en el mismo Instituto Nacional de Seguros o otra aseguradora los llamó y llegaron a un arreglo extrajudicial que puede existir también. Y esas personas evidentemente no pueden venir a acercarse ya al proceso penal, aunque pasa, porque pasa, no pueden venir a acercarse al proceso penal a decir, bueno, ahora vengo a cobrar la incapacidad que tuve de año y medio, pero resulta que conforme ya se presenta la demanda civil y se hacen las investigaciones, se determina que ya ese año y medio se le había cancelado en un determinado momento. La acción civil es sujeta de excepciones, ¿verdad? Porque recuerden que aquí, como en todo proceso, va a haber una parte que pide, va a haber una parte que se defiende y va a ser una parte que va a atacar lo que estamos pidiendo. La persona en este caso demandada civil o tercera demandada civil, que es en el caso, por ejemplo, de la dueña empresa del bus, pueden interponer excepciones de prescripción, excepciones de falta de capacidad, de falta de competencia, todas las excepciones existentes. Y evidentemente eso es algo que el juez deberá resolver, porque al final de cuentas el que resuelve esto es un juzgador, ¿verdad? Como en todo proceso, es el juzgador el que a través de una resolución es el que va a emitir. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Bien,
La carga de la prueba, como les decía, también es parte o es algo que nos corresponde a los actores civiles presentar. Cuando yo les hablo de actores civiles, no es que quiere decir que, por ejemplo, Diego González, el abogado de la Oficina de Defensa Civil de San Ramón, tiene que ir a buscar la prueba. No, él tiene que prevenir a la parte que solicita de la prueba que van a requerir. Por ejemplo, y a manera de ilustración, una persona viene y me dice a mí, yo trabajaba como salonero, como chef en el Hotel Marriott para la fecha en que acontecieron los hechos y tenía un salario de 1,500,000. Ok, entonces ya hay que recabar la prueba, traer certificaciones, constancias salariales, todo lo que tenga que ver para nosotros poder demostrar que para la fecha de los hechos esa persona era generadora de un ingreso de ese alcance o de esa magnitud. Porque evidentemente también puede venir una persona a decirnos, no, yo en ese momento estaba ganándome 2,000,000 de colones, pero no lo puede demostrar. Entonces, esa persona, si insiste en continuar con una demanda de ese tipo, podría verse afectado en razón de una condena de carácter civil. No es en todos los casos, porque incluso cuando una sentencia en el proceso penal declara por desistida o por inadmisible una demanda civil, no necesariamente siempre va a haber una condena. La condena es si se logra determinar que existió mala fe en esa demanda que se planteó. Pero también existen casos en que por miles o múltiples de circunstancias se puede generar incluso una absolutoria y no haber una condena. Punto importante aquí, también dentro de un proceso penal puede darse una absolutoria penal, pero lograr obtener una condena a nivel civil, porque la condena o la pretensión que vamos a solicitar a través de la demanda civil no va a depender de la demostración del delito, va a depender de la demostración del daño que se generó, determinando quién fue la persona que generó ese daño, cómo fue que se generó ese daño y lo más importante, cuáles fueron las consecuencias que tuvimos que atravesar a través de la amarga experiencia que tuvimos que vivir o en todo el camino que tuvimos que estar en tratamientos médicos, sometidos a intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es factible venir a solicitarlo siempre y cuando podamos demostrarlo, ¿verdad? Siempre y cuando podamos demostrarlo. Eso es importante siempre tenerlo claro. Existen dentro del proceso penal muchos eventos, los cuales llegan hasta juicio, pero incluso existen institutos que permiten finalizar el proceso penal. Como les decía antes, en razón de ese principio de accesoriedad, que está contemplado creo que en el 40 del Código Procesal Penal y regulado también y amparado en el artículo 41 de la Constitución Política, nosotros, en caso de finalizar el proceso penal por alguna medida alterna, la acción civil resarcitoria va a verse limitada a proseguir dentro del proceso penal, pero hay un punto importante aquí que tienen que también tener presente. El hecho de que se llegue a limitar el ejercicio de la demanda civil por una circunstancia porque el imputado está rebelde o está ausente o porque quiera someterse a un proceso abreviado y tal vez no quiera negociar los extremos de la acción civil. Entonces, eso no quiere decir que se le cercena o se le limita el derecho al actor civil, en este caso, para acudir después a la vía que corresponda a hacer el ejercicio del cobro civil. También hay algo que quiero que tengan en cuenta. No es que vamos hasta juicio con la finalidad de que el juez diga, bueno, a X, usted en razón de que se ha determinado que es autor de un hecho delictivo y que es autor de las consecuencias o de los daños y los perjuicios que sufrió él, ahora usted va a tener que pagar. Eso no quiere decir que aumenta, por ejemplo, los días de prisión o los años de prisión.
Al final de cuentas, cuando llegamos al proceso penal y tenemos una sentencia condenatoria en los extremos civiles a favor, ¿verdad? A favor del actor civil, existirá un plazo y existirá un determinado periodo de tiempo y un procedimiento para poder hacer factible esa sentencia. ¿Cuál es la parte de la historia o cuál es la parte de todo esto que al final a muchas personas les desagrada? Que al final de cuentas hay una sentencia donde se dice, por ejemplo, que se te adeuda millones de colones, pero lamentablemente la persona que demandamos no tiene los medios económicos para hacerle frente a esa demanda. Entonces al final se te reconoció el derecho, porque se reconoció el derecho, que era lo que pretendíamos, pero ya de ahí a ver exigible o factible o ver ya en números esa demanda es un paso que va a depender mucho de las circunstancias de pago, de posibilidad de pago que tenga la persona que demandamos. Obviamente esto es una circunstancia que no ocurre, por ejemplo, cuando demandamos a empresas, porque existen seguros que ellos manejan de por medios y casi siempre, incluso esto hace que no tengamos que llegar hasta un juicio. Muchos de estos procesos, dependiendo de las personas que están demandadas, terminan en conciliaciones y terminan cancelando, aplicando pólizas o cancelando sumas de dinero o inclusive, ¿por qué no? En la práctica les puedo decir que hemos tenido conciliaciones que van desde una disculpa hasta el pago simbólico de una determinada suma de dinero y incluso hasta pagos, porque el artículo 36 que habla de la conciliación nos permite utilizar un año, 12 meses para poder aplicar una conciliación, para hacerla en tractos, inclusive es prorrogable 5 meses, si no me fallan los números. Existe un instituto de la suspensión del proceso a prueba, donde también se puede hacer hasta por 3 años, 5 años, y donde la persona se puede comprometer a hacer pagos hasta una determinada suma de dinero. Entonces, no es tampoco que es desesperanzador el ejercicio de la acción civil. Yo les puedo decir que en la mayoría de los casos se concilia, porque siempre existe la buena voluntad, como en una conciliación que debe ser de ambas partes, o dependiendo del instituto que quieran aplicar. Ahora que les hablé del procedimiento abreviado, también es importante para que tomen en cuenta, cuando el ofendido, en este caso, se constituye en actor civil, ya es una figura a nivel penal que hay que también respetar. Les explico, por ejemplo, esto. Anteriormente se daba un procedimiento abreviado donde el fiscal y la defensa y el imputado se ponían de acuerdo en una determinada condena a nivel penal, un abreviado para no tener que ir hasta juicio, ahorrar el tiempo al Estado, imponer una sanción. Entonces era una ventaja hasta para el imputado porque su situación jurídica se resolvía mucho antes y hasta se le otorgaba, por ejemplo, un determinado beneficio. Hoy en día, cuando el actor civil o cuando el ofendido más bien se constituye en actor civil, en el momento de llegar a un abreviado, y ahora que yo les comentaba esto, que los extremos de la acción civil, ese actor civil, en el momento en que se quiere pactar un abreviado, él como figura dentro del proceso penal puede decir, bueno, no, yo estoy aquí, esto lo regula el 373 del Código Procesal Penal, yo estoy aquí y antes de que se pacte un abreviado, bueno, yo soy víctima, a mí se me causó un daño, yo quiero que me pague una determinada suma de dinero o imponer una determinada suma de dinero. Les puedo comentar que cuando esto inició, habían resoluciones donde los jueces decían, eso no es vinculante para aplicar el proceso abreviado y por lo tanto el abreviado se da porque se da y los extremos civiles que vaya a la vía civil. Bueno, ya después de interponer recursos y después ya que se empezaron a dar jurisprudencias, resoluciones, se determinó que ese artículo, el 373, me disculpan porque no estoy seguro si es el 373 o el 375, dice ahí que, por ejemplo, cuando se va a pactar un abreviado, tiene que tener la anuencia del actor civil para poder pactar el mismo.
Entonces, eso es una herramienta que ya hasta cierto punto logró un beneficio para el ofendido, porque el ofendido decía, bueno, ¿qué? Que se someta a un abreviado, pero me tiene que pagar una suma de dinero. Tal vez no lo que yo pretendo a través de la demanda, pero, pero sí lo voy a imponer a manera de, de escarmiento, o a manera de que se tenga que esforzar un poquito por la situación que aconteció y que tenga que vivir y dar su esfuerzo para dar una determinada suma de dinero. Entonces, es una herramienta que le ha permitido hasta cierto punto a las víctimas o a los damnificados, a las personas perjudicadas, poder verse retribuidas. Para nadie es un secreto que el dinero no restituye las cosas a su estado anterior, no quita una lesión, no quita una incapacidad permanente, porque eso también se los iba a comentar. Por ejemplo, a raíz de un delito de carácter penal, de un delito penal, puede surgir dentro de la múltiple categoría de consecuencias que tenga que vivir esa víctima, puede estar el hecho de tener que pasar el resto de su vida con una incapacidad que la va a determinar evidentemente un médico forense, pero una incapacidad que puede ser desde el 1%, desde el 0.5% hasta el 60%, 99%, etc. Entonces, hoy en día, cuando eso existe, es un extremo, evidentemente estamos hablando de un bien jurídico que es la salud, completamente indispensable, completamente importante, que el legislador ha tratado de resguardar y de proteger, y a través de la demanda civil evidentemente podemos ir a hacer el reconocimiento de ese grado de incapacidad que o producto de un determinado evento nos está haciendo lamentablemente tener que vivir con una limitación que anterior a ese evento penal nosotros no teníamos por qué sufrir, o por qué lamentarnos, o por qué vivirlo, o por qué sentirnos, inclusive hasta cierto punto, decirlo de una manera, inútiles. Entonces, en los eventos donde se genera una lesión al bien jurídico, en este caso la vida, la salud, existe la posibilidad de que nos amparemos dentro de la prueba que recabamos para poder hacer el cobro, solicitar el nombramiento de un perito actuario matemático. ¿Para qué? Para que esto sea una prueba técnica, que ya nosotros podamos ir ante un juez, ante un tribunal, a decirle, ya señor juez, nosotros no estamos haciendo aquí la solicitud de 200 millones de colones porque queremos. Estamos haciendo la solicitud porque de acuerdo a nuestra edad, nuestros ingresos, nuestro aporte a la sociedad, que éramos personas útiles, que éramos personas provechosas, es que se nos está generando un perjuicio. Evidentemente, este tipo de profesional, los peritos actuariales matemáticos, van a tomar o van a tener sus tablas, su metodología para determinar los ingresos, pero es una herramienta que los actores civiles cuentan hoy en día para poder venir a hacer una gestión en cuanto a aspectos de carácter civil, ¿verdad? En cuanto a aspectos de carácter civil. La Oficina de Defensa Civil de las Víctimas es una oficina que se creó para las personas que por las circunstancias económicas no tengan los medios para poder contratar los servicios de un abogado. Porque si bien es cierto, cuando ustedes son víctimas de un delito, bueno, Dios quiera no, pero cuando si son víctimas de un delito, ustedes van ante el ente fiscal, ante el Ministerio Público, interponen una denuncia, ustedes cuentan qué fue lo que les pasó, el Ministerio Público iniciará una investigación junto con el organismo de investigación judicial, determinarán si tienen prueba para llevar el asunto a juicio y resolverse esa circunstancia penal. En materia civil, ustedes evidentemente están solicitando el reconocimiento, como les decía desde el inicio, de los perjuicios generados, ¿verdad? De los perjuicios generados, y por ende ser ustedes los que tengan que lidiar con la carga de la prueba que van a tener que venir a solicitar. El tribunal se valore, se estudie,
se reconozca y se emita una sentencia con las formalidades que existen para ello. Con las formalidades para ello, la acción civil, les puedo decir que no es tampoco que en el momento de emitirse una sentencia penal, nada más se dice, se hace toda la explicación de la teoría del delito, de por qué es que se comprobó que Juan es autor del delito tal, sino que también el tribunal o el juez, un tribunal, en este caso puede ser unipersonal o colegiado, tendrá que venir a fundamentar los extremos totales de la acción civil resarcitoria, es decir, por qué cree, por qué no cree, por qué concede, por qué deniega, etc. Porque evidentemente, al constituirte en parte como actor civil y al ejercer una demanda civil, también vas a poder recurrir a los medios que nos permite la legislación para atacar esa sentencia en caso de que en lugar de favorecerlos, nos pueda venir a perjudicar, así como también el demandado civil va a tener la oportunidad de atacar a la sentencia porque se considera que se ha extendido o se ha sobrevalorado el daño que la víctima está reconociendo. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna duda? Ignacio, no sé, usted. Está claro, sí. Perfectísimo. Bien, ahora que les mencionaba esto de que cuando ustedes presentan una denuncia en el Ministerio Público y se inicia en la investigación, evidentemente esto va a pasar a un fiscal y un fiscal va a hacer la investigación. Ok. En la demanda civil hay un requisito que establece el Código Procesal Penal también, que la demanda civil se hace o se debe presentar a través de un abogado. Ese es el requisito. Por eso es que el legislador llegó a establecer, antes eran fiscales y hoy en día existe ya esta oficina, se llama la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas, que es una oficina que contrata abogados para que esos abogados se encarguen de llevar ese proceso. Entonces, cuando usted como víctima de un delito o la persona víctima de un delito inicia una persecución penal a través de la denuncia y solicita el ejercicio de la demanda civil y no tiene los medios económicos para pagar un abogado particular, el Estado se encarga de brindarle un abogado que lo va a asesorar, entiéndase, en la demanda de carácter civil. No les voy a mentir que en la práctica se convierte usted el asesor de lo penal y lo llaman, porque evidentemente ya te ven como la figura de que él es mi abogado y entonces lo puedo estarlo llamando para hacer las consultas que sean. Esa es la idea, obviamente. La idea de que tengan una asesoría, de que sepan cuál es el camino que están siguiendo, cuáles son las expectativas que tienen, porque también el punto es serle claro a la víctima de hasta dónde podrán llegar sus pretensiones, ¿verdad? Como lo decía antes, y hasta dónde podrán lograr con esas pretensiones. Entonces, les digo, el legislador y hoy en día el Estado costarricense ya nombra abogados para esta función. La oficina de nosotros, también les informo, es una oficina que también cobra honorarios. Estamos facultados para cobrar honorarios. Evidentemente no son dineros que pueden llegar a nuestras manos, ni mucho menos. Existe todo un control bastante amplio y bastante detallado con los bancos y con el Departamento de Tesorería, donde nosotros incluso, por ejemplo, en una audiencia preliminar y donde se da una determinada consignación, no solamente se le indemniza al actor civil, a la víctima, sino que también el imputado muchas veces tiene que correr con el pago de los honorarios del Estado. Esto por una solicitud que hace la misma víctima de que los cancele, porque nosotros determinar que la persona sí podía pagar los servicios, le podríamos iniciar un proceso de cobro a esa persona. Entonces, esto va dentro de las funciones y de la asesoría que tenemos que dar. No ha existido mayor problema con esto, ya hay una relación con la defensa, en el sentido de que ya conocen cuando llega un abogado de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas,
¿Existirán honorarios? Bueno, no quiere decir que no pueda existir la posibilidad de que un juez los deniegue, ¿verdad? Tendrá que dar su razón y su fundamento, y nosotros tendremos que accionar con lo que corresponda, porque es obligación de nosotros hacer el cobro de los honorarios. Es una situación que también nos puede generar de ser omisivos en esta función, nos podemos ver más bien envueltos en cobro hacia nosotros mismos. Entonces es algo que tenemos que tener bastante claro. Existen unas herramientas para hacer los cobros respectivos. No cobramos al antojo, ¿verdad? Existe un decreto de honorarios, existe un arancel de honorarios, y entonces es algo que se le explica a la víctima desde el inicio, y eso va a quedar a criterio del abogado. En mi caso particular les puedo decir que trato siempre de, antes de llevar a cabo la demanda o la acción civil, perdón, trato de reunirme con la víctima, que me cuente qué fue lo que le pasó, por qué es que quiere cobrar un daño moral, en qué se siente afectado, o los daños físicos, o los daños del vehículo que manejaba, que era de su propiedad, o los salarios que dejó de percibir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes se puedan imaginar como un perjuicio, ¿verdad? Siempre y cuando esté dentro de la lógica y dentro de que no se note lo excesivo o que busca más bien otras cosas, es algo que se puede gestionar a través de la demanda civil, desde restituir bien hasta hacer compensaciones. Como lo que les decía antes, en materia de salud, por ejemplo, ninguna indemnización tiene el valor de lo que se te ocurrió, del grado de incapacidad que tienes o de la afectación. Eras de dominancia izquierdo y ya no tienes esa habilidad. Ahora tienes que, te cuesta escribir, o te cuesta caminar, o te cuesta hacer gras, etcétera, etcétera. Antes eras deportista, hoy en día ya no puedes jugar fútbol. Era tu pasión, aunque fuera un hobby, era tu pasión, era con lo que te distraía los fines de semana, era lo que te motivaba a que llegaba el fin de semana, y que hoy en día, en vista de que terminaste con una lesión severa en una de tus extremidades, no puedes practicar un deporte. Esos son aspectos que se pueden venir a cobrar. Cuando yo les hablo del daño moral, ese es un tema también que siempre entra muy en discusión. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a llegar hasta juicio, o vamos a ir hasta juicio porque las circunstancias así lo determinaron, no es el abogado el que va a ir a demostrar ese daño moral. Siempre yo se lo digo a la víctima muy claro. La víctima es el que tiene que convencer al juez. Y ahora, lo digo de esta manera, no es que hay que ir a llorar, no. Yo siempre, mi mejor consejo para las víctimas es, sean sinceros. Si quieren llorar y necesitan el espacio para llorar, lo pueden hacer. Si no quieren llorar y simplemente vienen y lo cuentan, sí, yo me siento mal porque no me gusta verme esta cicatriz y punto. Bueno, es su manera de expresarlo. El juez, como perito de peritos, así lo establece la doctrina, la jurisprudencia. El juez, como perito de peritos, es el que está teniendo un contacto, está visualizando, está viendo tus gestos, tu lenguaje corporal, y es el que al final de cuentas tiene que decir si te cree y por qué te cree y hasta dónde te cree de esa afectación que le estás solicitando te reconozca. Entonces, no existe ninguna fórmula en cuanto a daño moral, ¿verdad? Me refiero, no existe una fórmula. Tampoco los peritos matemáticos tienen por qué cuantificar los montos del daño moral. Los peritos matemáticos solo van por las lesiones físicas. Los peritos matemáticos no pueden incursionar o no pueden adelantarse en el daño a nivel moral, porque eso es algo muy personal. Lo que para mí me afecta puede ser para la persona que yo tengo al frente, que para esa persona no le afecta. Pero entonces yo como víctima soy el encargado de demostrar. Evidentemente, en un juicio hay preguntas, se encaminan a un objetivo, a una estrategia, y evidentemente no se puede ir a darle las respuestas a la víctima
pero obviamente sí ayudarle con las preguntas, porque no todas las víctimas es porque van todos los días a juicio, y no estar ahí de frente a un tribunal es tampoco fácil, ni para las víctimas, y créanme que hasta para todos los abogados que estamos ahí. Todos tenemos nuestra función, nuestro grado de responsabilidad, nuestra ética que cumplir, y evidentemente eso es un aspecto que tendrá que entrarse a valorar ya llegando, ¿verdad? En este caso, hasta un juicio. Hasta un juicio. Otro aspecto, cuando presentamos una demanda civil o la acción civil resarcitoria, existen casos en los que tiene defectos, puede tener defectos, y así como lo establece el numeral 15 del Código Procesal Penal, existen defectos que pueden ser subsanables. Evidentemente, esto es un control que ya le toca no al abogado de la defensa civil, el Ministerio Público como impulsor o como promotor de la acción penal y como el director de la acción penal, es el que debe de velar porque el escrito de la acción civil cumpla con los requisitos bajo la modalidad o bajo el apercibimiento al abogado director de la acción civil para que haga la corrección respectiva, ¿verdad? Es algo que también tiene que ejercerse ese control en cuanto a formalidad de la acción civil resarcitoria. Nada más agregar que una demanda civil puede ampliarse inclusive hasta antes de juicio, siempre y cuando sea sobre hechos nuevos, sobre hechos que hayan surgido después de que usted presentó la demanda civil. Hay un aspecto importante, y eso es como un aspecto importante para la persona que demanda civilmente. La acción civil, en el momento en que presentamos el escrito ante el fiscal, nosotros al funcionario o al funcionario que le vamos a presentar el escrito de la acción civil es al fiscal. El fiscal, para que lo vean así, cuando ya tenga la acusación, va a agarrar los dos expedientes y va a llevarlos ante el juez, y el juez va a convocar una audiencia donde va a decir si la acusación cumple las formalidades y si la demanda civil cumple las formalidades para poderse constituir ya usted como actor civil y el imputado como demandado civil. Entonces, ya cuando estemos ahí, que va a ser el juez evidentemente el que valora, ahí es donde ya nosotros, si el demandado civil, por ejemplo, y esto era lo que les iba a decir, si el demandado civil en el momento en que el Ministerio Público le hace de conocimiento la demanda que existe en su contra, que evidentemente es un derecho constitucional que tiene, porque tiene que defenderse, en el momento en que le comunican, le dicen, bueno, vea, Juan Pérez, usted no solamente que hay una investigación penal, sino que también lo demandaron civilmente. Y aquí está el escrito de acción civil resarcitoria. En el momento en que el demandado civil contesta, ¿de qué manera? Oponiéndose, presentando excepciones, ya lleva a cabo lo que se llama entrabar la litis. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya le pone un límite a los extremos de la demanda civil. Porque hay un punto importante ahora que estuvimos hablando de la etapa de juicio. Existe un principio de congruencia que rige la acción civil resarcitoria. Ese principio de congruencia significa que el juez puede otorgar lo que se pide, no puede otorgar más allá de lo que se pidió, porque ya incurriría en defectos o violaciones evidentemente recurribles ante instancias superiores. Entonces, cuando el demandado civil contesta, ya le pone un límite a las pretensiones de la demanda civil. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a una audiencia preliminar, no sé si alguno ha ido a una audiencia, bueno, a una audiencia lo han dejado asistir. En una audiencia, el juez va a valorar, ¿verdad?, los requisitos de la acusación y de la acción civil. Evidentemente, estando en ese momento procesal, los abogados que ejercen la acción civil tienen que tener muy claro de que están en el momento procesal oportuno para ofrecer prueba, es decir, la prueba que van a requerir para juicio, de ofrecer, de establecer las pretensiones, porque si no se establecen, nos vamos a juicio sin pretensiones. Y eso es un error garrafal
y que trae consecuencias, evidentemente ya para el profesional, porque es el que está actuando en representación del ofendido o del actor civil en este caso. Exponer la demanda civil en todos los extremos que se quiere así solicitar. Ahora que yo les decía lo de los hechos de la acción civil, cuando ustedes comparen una demanda de acción civil, por ejemplo, este machotillo que yo le pasé a Ignacio, que ustedes lo van a poder ver, ojalá que la puedan comparar con una acusación para que vean, existe similitud, porque no vamos a negar que va a haber una cierta similitud, pero existen hechos de la acción civil que no va a contener, por ejemplo, la acusación, y que es importante que lo lleve. Hay un punto que se debate, que dice, por ejemplo, antes alegaban los defensores, voy a solicitar que se rechace el daño moral porque aquí en la demanda civil no se presentó un hecho que dice por qué estoy solicitando un daño moral. No deja de tener razón. Lo que sucede es que la jurisprudencia ha dicho que la acción civil debe verse en su totalidad. Y ya sea que no estén los hechos, puede existir un acápite, porque existe de hecho un acápite en la demanda civil, donde viene y se mencionan los daños que se están solicitando. Eso es un punto que entró en discusión en algún momento, ya han habido posiciones diversas, pero hoy en día, por ejemplo, uno como yo no me complico, simple y llanamente hoy en día agrego un hecho 5 o 6 o 7, donde me refiero y digo por qué un daño moral para esa persona. Punto importante, hay que llamar a la víctima y decirle qué es lo que usted desea a través del proceso. Porque la acción civil no es obligatoria, número uno, y en segundo lugar, porque la acción civil son intereses muy personales. Usted como abogado necesita saber qué es lo que la víctima quiere y hasta dónde se le permite, ¿verdad? A través del ordenamiento, exigir esos alcances. Entonces, evidentemente hay que tener un contacto y una comunicación con la víctima para saber, se tiene que visualizar, ver hasta dónde esa persona está afectada, ver su estado físico, le va a enseñar incluso fotografías, vea, así era yo antes, vea, antes yo me ponía minifalda, hoy no me puedo poner minifalda, o, o vea, yo era de ir al gimnasio, me gustaba estar en forma, hoy en día ya no puedo levantar peso, mi cuerpo se ha degenerado un montón, etcétera, etcétera. Siempre el contacto es muy importante a la hora de presentar una demanda civil. Yo sé que la cantidad de trabajo en muchos despachos no lo permite, pero les puedo decir por la experiencia que a veces pesa cuando se llega a una audiencia y usted nunca ha conocido al actor civil y usted se da cuenta que le pudo meter más a la demanda. Y de cierta manera ayudarle más a esa persona en un derecho que tiene, porque lo que estamos exigiendo es un derecho que, como se los decía, la misma Constitución política ampara. Ya la jurisprudencia es bastante extensa en cuanto a esta oportunidad que se da a las personas de llevar dos procesos en uno, ¿verdad? Evidentemente el proceso principal va a ser el penal, el proceso civil es accesorio. Eh, y cuando ustedes escuchan de que se dictó un sobreseimiento, de que se desestimó una causa a nivel penal, etcétera, el abogado también director de la acción civil debe estar ahí pendiente de que los extremos civiles de una u otra manera también haya un pronunciamiento, porque es un derecho que debe respetarse aquí y que debe venir a valorarse y a juzgarse y a fundamentarse el por qué él tomar una decisión con relación a esas pretensiones. Así como hay personas que en el momento en que lo que les interesa nada más una demanda penal, no les interesa lo civil, porque existen casos, entonces también para qué vas a hacer una demanda civil o llevar a cabo un proceso si al final de cuentas no tienen ningún interés en los extremos de la acción civil resarcitoria. No sé si tienen alguna duda, si me quieren algún comentario, exponer algo. No, por ahora estamos claros, sí. Ok.
Un puntito que les quería agregar es nada más, por ejemplo, en los eventos de lesiones culposas, homicidios culposos, eventos de tránsito que tienen repercusiones a nivel penal, los abogados evidentemente tienen que velar por garantizar también el pago hasta cierto punto. El ejemplo que les voy a poner es el siguiente. Si un vehículo se ve involucrado en una situación que generó lesiones culposas a una víctima, ese abogado tiene que velar porque ese vehículo responda hasta cierto punto, de cierta manera, o que pueda venir a generar y a tener, ser un respaldo para la indemnización que se está solicitando con relación a la demanda civil, ¿verdad? Entonces también es algo importante que deben tomar en consideración y tomar en cuenta en los momentos en que se presente una demanda de este tipo. No sé, hasta aquí al menos creo que he tratado de abarcar todo el punto de la acción civil. No sé, Ignacio, si quiere que ya abarqué al menos, yo sé que es muy por encima, pero abarqué lo que es la tramitación de la acción civil. Si Pues, quieren hacer preguntas, con mucho gusto. pues sí, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, adelante. Profe, buenas tardes. Buenas Fabián, tardes. profe, una pequeña consulta. No. Profe, digamos, creo que, bueno, primero agradecerle, ¿verdad?, por el espacio. Creo que ha quedado bastante claro todo lo que ha expuesto Gusto. en mi caso, ¿verdad? Profe, una consulta, ¿verdad? Tengo una pregunta, digamos. En cuanto, digamos, bueno, usted nos está diciendo, digamos, que la acción civil resarcitoria se debe presentar mediante un abogado, ¿verdad? Un abogado querellante. Entonces, digamos, este escrito dice que debe presentarse ante el Ministerio Público y es el Ministerio Público, digamos, quien debe hacerle llegar el escrito, digamos, al juez, digamos, de juicio. Mi pregunta es, ¿qué pasa? Digamos, ¿podría eventualmente el Ministerio Público denegarse, digamos, o denegar la tramitación, digamos, de la acción civil? Y en ese caso, ¿qué se debería hacer, digamos, como abogado querellante, ¿verdad? O Ok. siempre está obligado el Ministerio Público a presentar la querella, digamos, una vez que uno, digamos, digamos, quiere presentar la acción civil. Ajá. ¿Cuál es su nombre, perdón? Fabián. Fabián. Ok, Fabián, gracias por la pregunta y la vamos a tomar en cuenta también para aclarar un punto. Vamos a ver, la acción civil resarcitoria no necesariamente hay que presentarla a través de un abogado querellante. Eso es un término que se llega incluso hasta a confundir, porque por ejemplo, le voy a comentar esto, los abogados de la acción civil resarcitoria, los abogados de la oficina de la defensa civil, no presentamos querellas. Una querella, por decirlo así, es una acusación de carácter privado, ¿verdad? Pero la persona víctima que se quiera constituir en actor civil puede hacerlo a través de un abogado particular o un abogado privado que le va a presentar una querella y que conjuntamente con la querella le va a presentar una acción civil resarcitoria. Nosotros, los abogados de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, solo presentamos la acción civil resarcitoria. Querellas no presentamos. Eso es un punto que se ha tendido o se tiende a confundir por parte de las víctimas. Ellos creen que es que también lo representamos en la demanda, con una demanda penal, y no es así. Ahora bien, la otra pregunta que nos es, si en algún momento una demanda de acción civil sí podría ser denegada su tramitación, como por ejemplo eh, el caso más claro, que sea presentada de manera extemporánea. Entonces, al presentarse de manera extemporánea, a usted como abogado y a la víctima le están limitando el poder ejercer esa demanda dentro del proceso penal. Pero eso no quiere decir que si usted tiene las pruebas para ir a cobrar los daños y los perjuicios, usted lo puede hacer
quizá ya no en la vía penal, pero podrá irse a la vía civil, al contencioso administrativo, etcétera, a presentar la demanda donde usted considere que la puede presentar. Un punto importante, acuérdense que no podemos presentar una demanda, por ejemplo, en un juzgado civil y venir al proceso penal a decir, aquí también voy a presentar porque si no me sale allá, para que me salga acá. Ya, no se puede, ¿verdad? Eso es un motivo de interponer una excepción y, y es una causa de desistimiento de la acción civil resarcitoria, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y uno como abogado tiene que estar muy pendiente de eso porque a veces, como dicen, quieren anotarle el gol. Y lo que no se dan cuenta es que lo que se están es perjudicando las personas que están haciendo la gestión del trámite. Entonces, Fabián, para que te quede claro, ¿verdad? La querella, acusación privada, por decirlo así, y la acción civil, si querés lo haces con un abogado del Estado o con un abogado particular también. Y en caso de un rechazo, tenés esa opción. Perfecto, profe, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más? No. Bueno, pues yo diría entonces, Diego, que hemos llegado al final de la charla. Queremos darle las gracias formalmente de parte de este grupo de estudiantes. Pues como habrán visto, Diego tiene una amplia experiencia en la materia. Le agradecemos muchísimo por haber impartido esta conferencia tan completa y provechosa para todos. Verdaderamente ha sido un gusto. Y bueno, pues tengan todas y todas una muy bonita noche, compañeros. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Ignacio. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Ignacio y Diego. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.